Bien, ahora en la pregunta 2 nos dice, ahora la desencriptación y encriptación debe ser por cada dígito realizada con su correspondiente código ASCII. Para ello en Python puedes asignar los métodos ORD y el método CHR. Adicionalmente dice que para que sea más complicado hay que sumarle 1 al encriptar y restarle 1 al desencriptar. Bien, entonces, lo que hice aquí fue crear dos procesos adicionales. Para no complicarme tanto, teniendo en cuenta que tengo que llamar TXT a cada rato, generé el proceso, bueno, la función encriptar, que requiere un texto, y la función desencriptar, que ambas requieren el texto mismo. Que el texto lo voy a sacar de otra función más adelante. Entonces, en las primeras funciones lo que hago es, eh, lo que me pide es la función encriptar, que requiere un texto, que es lo que yo voy a ingresar después. En esta función creo la variable txt final, que va a ser como el resultado que voy a entregar al problema. Y ¿cómo funciona? Básicamente lo que hace aquí es transformarlo a ORD, sumarle 1 y luego regresar a RD. La función RD sirve para convertir la variable o la palabra o la letra, mejor la variable al, al, su valor numérico, que en este caso es una cadena de for. Cada letra que esté dentro del texto se va a convertir en ORD. Se va a sumar 1 y después va a volver a su valor normal. Pero claro, como su valor numérico ya fue alterado, la letra también va a ser alterada. Una vez que se haga esto con todas las letras, simplemente se imprime que el archivo se encripta correctamente y se regresa el txt final, que en teoría que es la suma de todas las variables alteradas. Aquí hice lo mismo, pero en desencriptar, que es al revés. Simplemente se crea también txt final y por cada letra que hay en el texto, simplemente, en este caso es al revés. En vez de sumar 1, simplemente se resta 1. Se crea la clave es eh, se convierte en ORD, que se convierte en AXI, luego se le resta 1 y luego vuelve a su valor numérico. Como está en sentido en reversa, por defecto eso tiene que ser lo mismo que esto era. Después se imprime que el archivo se desencripta correctamente y se retorna el txt final, que es la palabra desencriptado. Una vez que ya tengo los dos procesos de encriptado y desencriptado, voy a utilizar los procesos para ver las rutas, para facilitarme un poco más y que sea visualmente más agradable. ¿Qué es lo que hago? Estas funciones son básicamente para solicitar la ruta y escribirlas, y simplemente escribo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Los txt finales, tanto ya sea de encriptar o de desencriptar. Para poder encriptar el archivo, obviamente necesito la ruta del archivo, que es lo que voy a utilizar. Hago el f igual a open, que esto es para abrir un archivo, y que voy a utilizar la ruta de archivo que le entrego. Y primero lo voy a leer. Creo una variable llamada txt y la leo en esa misma variable. Cierro el archivo y hago que una variable llamada txt encriptado, que es lo que yo voy a utilizar para, en vez de hacer todo el proceso de transformar, simplemente aquí es cuando llamo la función encriptar. Y que voy a entregarle como texto el txt, que es lo que he leído del archivo que estoy sacando. La propia función se va a encargar de hacer todo el trabajo y me va a retornar el texto final, que es lo que yo voy a entregar aquí, que se va a volver txt. Txt, al volverse esto, se va a volver también por defecto texto final. Entonces, ahora simplemente lo único que tengo que hacer es abrir la ruta de nuevo, pero esta vez con W, puesto que voy a sobreescribirla. ¿Y qué le voy a sobreescribir? El txt encriptado, que es el texto final del proceso encriptado. Una vez que haga eso, lo cierro. Y lo mismo para desencriptar. Requiero la ruta de archivo, abro la ruta, leo el archivo, lo implanto en una variable llamada txt, cierro el archivo y hago que txt encriptado se convierta en el resultado de la función desencriptar txt. Y en este caso el resultado también es el texto final, pero solo es con desencriptado. Una vez que me retorna eso, eh, vuelvo a abrir el archivo, pero ahora para sobreescribir, y que sobreescribo txt desencriptado, que por defecto es el resultado del proceso de desencriptar. Y cierro el archivo.
Una vez que, básicamente eso es todo lo que hago, y una vez que tenga todo eso hecho, creo lo mismo que en el problema anterior. Creo la variable valor y la variable ruta. El valor solamente puede ser E o D, y la ruta tiene que ser el valor del archivo. Eh, si el valor es E, se hace la función encriptar archivo, que es la ruta, que va a requerir la ruta que yo le estoy entregando. Y si en caso, no, en caso contrario, sería la D, que simplemente se hace el desencriptar archivo. Y también requiere la ruta. En este caso vamos a tomar el ejemplo al txt de ejercicio 30, que la palabra clave es hola mundo. Entonces, si yo hago correr este programa y lo encripto, ejercicio 30.txt, el archivo se encriptó correctamente. Ahora, si yo ingreso, sería un número o una variable completamente desconocida, no tiene sentido, es ilógico. Pero ahora simplemente lo vuelvo a mandar y ahora lo desencripto. Ejercicio 30.txt. El archivo se encryptó correctamente y ahora debería volver a ser la palabra clave o la